de los Cantares. Y hay una frase que me ha llegado cuando dice: mi amado es mío y conmigo tiene su contentamiento. Esto es una introducción al mensaje, ¿vale? Cuando en el camino fallamos por cualquier circunstancia o caemos en tentación o pareciese que no estamos satisfaciendo la voluntad de Dios, nos sentimos como no amados. Pero quiero decirte desde aquí, con toda la base bíblica, que su amor siempre estará inalterable hacia ti. Dios te ama tanto como si caes, como si estás delante de su presencia. Porque su amor es una gracia que hemos recibido. El enemigo aprovecha el momento cuando uno cae en tentación, cuando peca, o cuando parece ser que las cosas no van como tú te gustaría, cuando pierdes el control y te preguntas, pero ¿qué pasa con mi vida? ¿Dios me ama? Me siento fracasado porque le he fallado. Pero mira, esos son mentiras del diablo, porque dice la Biblia que Satanás es el acusador de nuestros hermanos. Y dice la Biblia: ¿quién os podrá condenar si Cristo ha muerto por nosotros? De manera, hermanos, que somos personas que es lógico que a lo largo del camino tengamos algún tropiezo o tengamos algún pecado. Dice la Biblia, hermanos, tajantemente: hijitos míos, no pequéis. La voluntad de Dios es que no pequemos, pero si pecamos, dice la Biblia que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria al Señor. Aleluya, eso es maravilloso. Y hay algo que quizá les cuesta entender, porque aquí todos, hermanos míos, presentamos la mejor versión de nuestra vida. Pero dice 1 de Juan 1:9 que el que dice que no ha pecado le hace mentiroso a Dios. De alguna forma pecamos todos los días y no nos damos cuenta. Por eso necesitamos que cada día podamos aplicar a nuestra vida la sangre de Jesucristo. Porque dependemos de su gracia. Porque la salvación no es por obras. Es porque Jesucristo pagó el precio y clavó, hermanos, en la cruz el acta de los decretos que nos era contraria, que decía: has pecado aquí, en la B, en la A, en la H, y te sentías imputado por el pecado. Y era verdad, pero cuando Cristo clava en la cruz esa tabla de la ley que te decía que eras un pecador, resulta, hermanos, que ahora por su gracia Él nos ha limpiado con su sangre preciosa. Amén, hermanos. Eso es hermoso, entender que hemos sido justificados por gracia. Tu pecado ha sido llevado en la cruz, Jesús cargó con él. Amén, hermanos. Bueno, esto es parte de lo que hoy quisiera compartir con ustedes. Y me perdonan porque tengo la boca seca. Espero no cansarles, pero lo que tengo en mi corazón es importante si lo entendemos y lo aplicamos, sobre todo en nuestra vida cotidiana, dentro de un mundo corrupto y lleno de pecado. ¿Vale? Miren, ya sabéis que en una ciudad de China, en Wuhan concretamente, pues apareció el virus, el COVID-19. No se sabe si se fue manipulado o saltó de un animal al hombre, porque allí comen de todo. Y el caso es, hermanos, que bueno, aparentemente eso se iba a quedar en una epidemia local de la ciudad, pero no fue así. Saltó a Europa, a Italia, Portugal, España y todo el continente, hasta que se convirtió en una gran pandemia mundial. A todos fueron afectados por ese virus. Yo particularmente he pasado por el COVID. Y con esto quiero decirles, hermanos míos, acerca de la estadística, que ya van 5 millones de muertos a causa del COVID-19. Todo comenzó, hermanos, en un lugar pequeño, en Wuhan, una ciudad de China que no tiene ni importancia, ni la conocía, hasta que saltó el coronavirus. Pero ¿saben qué, hermanos? Hoy seguimos con la precaución, de ahí que tenemos las mascarillas, con la precaución de que nadie nos contagie, que se saluda con el codo y tal, ¿no?
Pero esto va a más. Ahora hay un virus que ha sido otra vez mutado y es más contagioso. Una variante ha sido la que se ha manifestado en Sudáfrica. Pero miren, hay un virus que es peor que esta pandemia que estamos sufriendo. Me gustaría si ustedes pueden aplicar los versículos aquí, pues aplícame Romanos 5:12. Y ya está. Pueden leer conmigo, ¿verdad? Voy a leer mejor la versión. Me gusta más mi versión. Voy a leerlo pues enseguida. Porque esa versión no se ha acostumbrado a esa versión. No nos deja actualizar el programa. Sí. Sí, por favor. Está aquí, en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjense, hermanos, todo comenzó en un lugar pequeñito, con dos personas que tenían comunión con Dios. Allí no había ningún tipo de virus espiritual, no había maldad, no había envidia, no había rencores, no existía la revancha, la violencia. Había una comunión y una armonía con todo lo que lo rodeaban perfecta. Solo que el hombre tenía y la mujer tenía una libertad de decisión, libre albedrío. Y el Señor les dice claramente, mira, podéis disfrutar de este lugar y comer cualquier fruto que os apetezca, excepto el árbol de la ciencia del bien y del mal, como ya conocen ustedes. Pues bueno, ya sabéis que la serpiente le fue a tentar a Eva y ésta pues comenzó a conversar con la serpiente antigua y ella vio el árbol que era codicioso y usó de su libertad. ¿Qué pasó? Que la mujer pues tomó del fruto y cuando desobedeció el mandato de Dios, ¿qué ocurrió? Que entró el virus del pecado en su naturaleza. Entró ese pecado, justamente después, su marido, Adán, pues también compartió le contagió el mismo virus, también desobedeció a la voz y la voluntad del Señor. A partir de ahí, hermanos, encontramos que ese virus, que es el pecado, se convirtió en algo contagioso. Y no era porque, a lo largo de las generaciones, no era porque estuviesen juntos, ni porque se contagiaban de alguna manera por el ambiente o por la compañía, sino que era un virus que ya uno nacía con él. David, en el 51:5 dice, en maldad me engendró mi madre y en pecado fui concebido. Quiere decirse que ya todos los que nacían bajo esa naturaleza contaminada por el virus del pecado. Y nadie se libraba, hermanos, de esos síntomas tan terribles. De tal manera que encontramos en el capítulo 6 y versículo 5, ponlo en la pantalla, que era tanto los contagios espirituales, era tanta el pecado de esa consecuencia, que el Señor tuvo que escoger a un hombre llamado Noé. De consiguiente, aún no lo has puesto. Sí, Génesis, perdona, Génesis 6:5, a ver, Génesis 6:5, ok. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esa fue la consecuencia de una naturaleza que comenzó con una mujer y con un hombre. De tal forma que los antidiluvianos, hermanos, comenzaron a pecar y cuyo designio era solamente hacer lo malo, el corazón lleno de malicia, hasta que el Señor cerró esa dispensación
por el diluvio. Y todo porque el pecado se propagó de una manera increíble. Amén. Entonces, el Señor tuvo una idea. Y es que tuvo que hacer ver a todas las generaciones, o concretamente, años después, tuvo que introducir una ley, unas leyes, para que el hombre pudiese verse que estaba infringiendo la voluntad de Dios. Porque la conciencia de esas generaciones estaba corrompida. La dispensación de la conciencia fracasó, porque el hombre, a partir de que pecó, anduvo bajo su conciencia, pero la conciencia se corrompió, por eso hubo el diluvio. ¿Qué ocurrió después entonces? Que el Señor, viendo que la conciencia del hombre no era capaz de restituirlos en la presencia del Señor, porque eran incapaces, porque ya el virus estaba dentro de ellos. Aunque tuvieran una conciencia despierta, no podrían desobedecer los impulsos del pecado, que era el virus que los llevaba hacia la maldad y a un continuo pensamiento de hacer lo malo en el corazón y en la mente. Una mente corrompida y llena, hermanos, de toda clase de pecados. Entonces, hay algo impresionante, y es que el Señor tuvo que llamar a Moisés al monte para que obtuviese las tablas de la ley. ¿Para qué eran las tablas de la ley? Era como un espejo para la sociedad de Israel, que luego fue la luz de esa época para las naciones, donde les decía, mira, esto es pecado. Los 10 mandamientos, por ejemplo, eran las tablas donde el hombre podía reflejar su vida, ¿verdad? No matarás, no adulterarás, no mentirás, no codiciarás. Entonces, todos esos mandamientos estaban reducidos en ese decálogo de 10 mandamientos. Y aunque el hombre, hermanos, quería obedecer la ley, había un problema. Y es que no podían, no tenían la fortaleza y la voluntad para obedecer. Por eso dice la Escritura de que nadie pudo cumplir la ley, porque el problema era ese, su naturaleza estaba caída, y por eso dice Pablo en el capítulo 7 de Romanos, que dice, yo anhelo hacer la voluntad de Dios, 7:23 de Romanos. ¿Puedes ponerlo, por favor? Yo quiero hacer la voluntad de Dios, me deleito en la ley de Dios. Quiero obedecer, porque era fariseo, un auténtico fariseo, era uno que guardaba los mandamientos. Pero siendo un maestro educado por Gamaliel, tenía un problema. Decía, interiormente yo deseo hacer la voluntad del Señor, pero hay una ley en mis miembros. Tengo un problema, hay una ley, que es el virus del pecado, que era la naturaleza caída. Dice, Pablo ve una ley, que es la ley de Moisés, los 10 mandamientos, y dice, yo me deleito en la palabra del Señor, el Pentateuco, y dice la Biblia, mas veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Amén, hermanos. Entonces, fíjate tú, en su mente estaba el deseo de hacerlo, pero había una ley más fuerte que la ley de Moisés, porque aunque quería hacer la voluntad del Señor, no podía, porque estaba contagiado del virus. En esta ocasión no por coronavirus, sino por el virus del pecado. Por eso la sociedad está como está. Dice la Biblia, hermanos, y esto es una advertencia para nosotros, que en el último tiempo la maldad de la sociedad se multiplicará y que el amor de muchos se va a enfriar. Por lo tanto, hermanos, de igual manera que ocurrió desde que pecó Adán y Eva hasta el tiempo de Noé, fue aumentando el pecado. Y la Biblia enseña que en el último tiempo será igual, como de alguna forma Diego orando lo estaba diciendo.
los acontecimientos como un puzzle se están dando, hermanos, de tal manera que se está ambientando el asunto como para que el anticristo ya aparezca y los últimos tiempos, hermanos, están a la puerta ahí de la esquina. Y es que, hermanos, nosotros tenemos que estar en esa valoración de lo que somos. Ahora, hermanos, ante esta situación de impotencia, Jesús viene, hermanos, Jesús viene, ya que ninguno pudo cumplir con la ley que Dios demandaba. Nadie fue capaz de satisfacer a Dios mediante la ley de Moisés. Nadie dejó de mentir, nadie dejó de envidiar, de matar, nadie. Y esto lo vemos a través de la historia. La maldad ha ido aumentando. Hoy la juventud, hermanos, es que no hace falta ni poner ejemplos. ¿Cómo está la juventud? Y si hablo de las drogas, miren, llevo 2 semanas en la autoescuela y resulta que había dentro del manual de tráfico, no te imaginas la de vídeos que yo pude ver a causa de jóvenes del botellón. Bueno, era tremendo el ambiente y eso era un reflejo de lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? La maldad, la borrachera, la droga. Bueno, esto es, hermanos, un no parar. Va adelante el pecado, va adelante el adulterio y la fornicación, la violencia, los accidentes por causa de este tipo de cosas, ¿no? Y es que el hombre no aprende, no tienen conciencia, no tienen la conciencia de poder distinguir entre el bien y el mal. Seguimos, hermanos. Así que Pablo no pudo, tenía un problema y no pudo. Ahora bien, ¿por qué ahora nosotros podemos vivir sin que nos domine? ¿Cuál es la vacuna espiritual para que podamos ser libres de pecado? ¿Cuál es la vacuna? La vacuna es, hermanos, que Jesús tuvo que cumplir la ley, tuvo que cargar con nuestro pecado y clavarlo en la cruz. Y dice la Escritura, por lo tanto, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Cuando dice los que le recibieron, les dio potestad de ser hijos de Dios y que fueron engendrados por el Espíritu Santo, quiere decirse, hermanos, que ahí hay una vacuna, hay una autoridad, una potestad. Ahora soy hijo de Dios, ya no soy esclavo del pecado, y eso lo vamos a ver a continuación. El Señor me ha vacunado y ahora puedo cambiar mi forma de pensar. Ahora dice la Biblia que tengo la mente de Cristo. Hemos leído en Génesis, en el capítulo 6:5, que el designio y el pensamiento del hombre era continuo hacer lo malo, porque eso era la evidencia o la manifestación de una enfermedad espiritual llamada la pandemia del pecado, y sigue aumentando, y ya no era una epidemia, era una pandemia mundial, y el mundo está igual, hermanos. Entonces, cuando nos convertimos en hijos de Dios, es porque hemos sido engendrados por la voluntad y por el Espíritu Santo de Dios. Quiero que leamos, por favor, que es muy importante, Gálatas capítulo 4, 6 y 7. Podéis ponerlo ahí, hermanos, es importante. Nos dio autoridad, potestad, y eso tiene implicaciones espirituales en beneficio del pueblo de Dios. Porque, hermanos, permítanme decirles que la vida cristiana no consiste en decretos, en mandamientos, en normas. No, es imposible, porque nos pasaría como al pueblo de Israel. Ellos tuvieron sus normas, ¿verdad? Su decálogo, sus 10 mandamientos, lo tenían ahí, pero no podían cumplirlo. Si ahora en la gracia hacemos lo mismo y convertimos la gracia en mandamientos, estatutos, y no predicamos acerca del nuevo nacimiento, es imposible que nuestra mente pueda cambiar, es imposible que dejemos de pecar, porque es más fuerte la ley que está en nuestros miembros
que la ley que nos exige la voluntad del Señor. ¿La habéis puesto? ¿Ves? Ahora somos hijos, tenemos la autoridad de ser hijos de Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Amén, hermanos. Así que ya no eres más siervo o esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también heredero de Dios por Cristo el Señor. Un aplauso al Señor, hermanos. Esto es una bendición. Ya no soy esclavo del pecado. Ya no tienes excusa. Dios te ha libertado porque te ha dado algo maravilloso. Te has convertido en hijo de Dios. Esa es una autoridad. Y ha enviado a tu corazón el Espíritu de su Hijo, el cual clama, ahora soy hijo de Dios y tú eres mi Padre. Ahora podemos clamar al Padre y sentirnos libres. Abba, Padre. Aleluya, qué alegría, hermanos. Eso es una bendición del Señor. Aleluya. Y volviendo al tema de Pablo, cuando él dice, interiormente me deleito en la ley de Dios, quisiera cumplirla, pero es que no puedo. No puedo. Me tienta el mundo, me tienta Satanás y caigo, porque mi voluntad está cautiva y no puedo hacer la voluntad del Señor. Y esto que era un gran religioso, pero no podía. Pero mira, si leemos 8:2 de Romanos, ahí vemos, hermanos, que el Señor introdujo una ley superior a la ley del pecado y de la muerte. Me encanta este versículo. ¿Lo podéis poner, por favor? Está ahí, ¿no? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. ¿Te das cuenta que Pablo tiene el problema de la ley del pecado y no podía hacer la voluntad de Dios? Ahora dice el Señor que nos ha introducido una ley superior. Pongo siempre este pequeño ejemplo. La ley del pecado, la paga del pecado es muerte, va parejo. La consecuencia del pecado era la muerte. De ahí que dijo el Señor, el día que comas vas a morir. Y murieron internamente. Si yo dejo caer estas gafas, ¿qué ocurre? Que la ley de la gravedad va a caer. Es así, es obvio, ¿no? Y tú, por mucha fortaleza que tengas, y si tú te mantienes en pie y dices, no, estas gafas no se van a caer. Se van a caer, porque eres débil. Somos de carne y de hueso. Y llegará el momento en que te vas a caer, durmiendo de cansancio, de fatiga, porque la ley de la gravedad te va a caer. No te vas a dormir así, como los caballos, de pie. Vas a caer al suelo. Entonces, por mucho que te resistas contra la ley de la gravedad, al final te va a vencer. Igual ocurre en la vida espiritual. Si tú todavía no has recibido esta ley superior del Espíritu en Cristo Jesús, no podrás librarte de la ley del pecado y de la muerte. Pero cuando tú recibes el Espíritu de vida en Cristo Jesús, quiere decir que ya no tienes excusa para pecar, porque el Espíritu Santo te mantiene. Hay una ley superior. Gloria al Señor. Aleluya. Esto no excluye, hermanos, que podamos caer de vez en cuando en pecado. Y como he dicho antes, abogado hay para con el Padre si hemos pecado. Pero esa práctica voluntaria, esa práctica, hermanos, obligada cuando no conocíamos a Dios, ya no te va a dominar, sino en la medida que tú te consagres, en la medida que tú tengas comunión con el Señor, la ley de vida en Cristo Jesús va a fluir en ti de forma natural. De ahí que dijo el Señor, orad una hora para que no entréis en tentación. Necesitamos tener comunión con Dios para que esta ley de vida en Cristo Jesús pueda fluir en nosotros y ser luz en este mundo y que la gente pueda ver en nosotros algo diferente. Que marquemos la diferencia, ya no por lo que hablemos, ni siquiera, hermanos, por lo que prediquemos, sino que nuestra vida produce algo, hermanos. Yo he estado en lugares donde me han dicho, tú eres cristiano, ¿verdad? Digo, pues sí, ¿cómo te has dado cuenta? No sé, hay algo en ti especial. Amén. Justamente esto fue una anécdota, y esto pasó ayer. En uno de los descansos de la academia, entré a una cafetería y pedí un café.
la chica me dio un azúcar moreno en una... Era como una lámpara, era preciosa, ¿no? Y comencemos a hablar, ¿no? Y ella decía, mira, mi hija dice que esto es como para los gitanos. Digo, pues es muy bonito. Dije yo, en mi pueblo lo que más nos gusta y es una tradición es la porcelana, ¿no? La vajilla y eso. Y dice, ah, ¿tú eres gitano? Digo, sí. Ah, pues no aparentas, ¿eh? Digo, ¿por qué? No sé, tu cara, tu forma de hablar. Bueno, y esto uno lo puede tomar, entre paréntesis, para mal o para bien. Era para decirle, ¿por qué no parezco gitano? Porque no vengo sucio, porque mi ropa está... A ver, caso no hice más caso de esto. Pero esto lo aplicamos en la vida cristiana, ¿no? Tú vas a un lugar, tu forma de comportarte, tu forma de hablar. Mira, me recuerdo un texto de Colosenses que dice, sea vuestra palabra, tu forma de hablar, sazonada con sal, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cómo hablas cuando estás con tus amigas, con tus amigos? ¿Cuál es tu vocabulario a la hora de comunicarte? Pues por tu palabra, hermanos, puede la gente verse contrastada, porque no somos de este mundo, aunque estemos en él. Somos un linaje escogido, un real sacerdocio, nación santa, y lo tenemos que evidenciar a través de la vida que hemos recibido de parte del Señor. Amén. Hay un texto, hermanos, que a mí, siempre que lo recuerdo, de verdad que me impacta. Segunda de Pedro 1:4, dice que Él nos ha impartido su naturaleza divina. Ponlo, por favor, para que lo lean los hermanos. Por las cuales, hablan de las promesas, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuisteis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo. Amén. ¿Ves? Ya no pertenecemos a la corrupción del mundo, porque hemos recibido naturaleza divina. Amén. Naturaleza divina. Ya digo, no es cuestión, hermanos, de tener mucho conocimiento religioso. ¿Recordáis a Nicodemo, un maestro de los fariseos, un principal de la sinagoga, con mucho conocimiento de la palabra? Pero no servía, y sabéis la historia de memoria. Señor, yo reconozco que vienes de Dios, porque lo que tú haces nadie lo puede hacer si Dios está con él. Nicodemo, mira, escucha, de cierto te digo, que si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de los cielos. Dice hechos. Hay que no solamente escuchar, sino ser hechos, es la experiencia. Por eso dice la palabra, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice la Biblia en Gálatas 2:10, me parece que está, sí, Gálatas o Efesios, dice que somos hechura suya. Ahora somos hechura, partimos de su costado, partimos de su espíritu, para que andemos en las obras que Él ha preparado de antemano, para que andemos en ellas. Amén. ¿Por qué? Porque ahora sí podemos caminar en las obras que el Señor nos ha dispuesto para caminar en ellas. Gloria al Señor. Antes no teníamos esa capacidad, pero como somos hechura suya, somos de su naturaleza, tenemos el pensamiento espiritual, podemos amar, podemos perdonar, podemos servir a Dios, podemos tener un concepto de la vida diferente, nos espera la eternidad con Jesús, el gozo. Qué bueno, hermanos, dice la Biblia que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en paz, gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Así que te preguntarás, y esto ocurre, hermanos, llevo 42 años de evangelio, ¿saben? Y a pesar de entender que muchos han nacido de nuevo, no sé, de percibirlo, al menos yo, esta persona ha nacido de nuevo. Sin embargo, ¿por qué sigue viviendo como que no hubiese conocido al Señor? El apóstol también le pasó lo mismo, en el capítulo 3 de Corintios lo dice. Cuando fui a vosotros, dice Pablo,
No pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Porque ha habido entre vosotros pleitos, divisiones. Dice, ¿cómo? ¿No andáis como los hombres? Había un problema de crecimiento. Se portaban mal, había muchos conflictos, divisiones, unos de Pablo, otros de Cefas. Había una problemática increíble en la iglesia de Corinto. Por eso dice que eran niños, eran carnales. Y más adelante Pablo, en el capítulo 15 y versículo 34, si no me equivoco, dice la Biblia ahí, para vergüenza vuestra os digo, que algunos no conocen a Dios. En ese mismo libro. Entonces está así la disyuntiva, o es que aún no conozco a Dios, soy un religioso, o es que estoy estancado y me falta conocimiento. Dice la palabra que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero todo parte, hermanos míos, todo parte de una experiencia personal con Dios, que te produce pasión por las cosas del Señor. Quien conoce a Dios es imposible que sea feliz. No es imposible, porque sabes perfectamente lo que va a venir y tu corazón va a estar vacío. ¿Por qué la juventud está tan corrompida? Porque están vacíos y se llenan de sustancias para escapar de esa realidad tan triste en la que estamos viviendo en esta sociedad. Y la maldad se está multiplicando. Pero cuando nosotros hemos experimentado, hermanos, un encuentro con Jesús, como el encuentro que tuvo Saulo de Tarso, a partir de ahí se convirtió en el apóstol Pablo. Ya fue diferente. Y él mismo puede proclamar diciendo, el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí que ahora todo es hecho nuevo. No habla de reformas, no habla de nuevas leyes, sino que está hablando que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, en el nombre del Señor. Y decía, ¿por qué en diferentes iglesias, permítanme un segundo, existe tanto desánimo, tanta apatía? ¿Por qué en el pueblo hay tan pocas ganas de buscar la palabra del Señor? ¿Por qué todavía siguen cayendo y tropezando en la misma piedra? ¿Por qué aún hay personas que siguen atadas al mismo vicio, año tras año? ¿Por qué hay personas que continúan con el mismo vocabulario, mismas actitudes, la misma ira, mismo rencor? Pasa un año y no perdonas, es que me hizo mucho daño, pasa otro año y no perdonas. Esto nos ha pasado a todos. Y me pregunto, Señor, si hemos recibido el Espíritu Santo, donde se debe de reflejar los frutos del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la fidelidad. ¿Por qué esto no fluye en algunos cristianos que todavía están ahí años y años? Y yo he encontrado dos causas. O es que no conoces a Dios, no has tenido una experiencia con Dios, sino con la religión, o es que eres un ignorante espiritual, como dice Pablo en el capítulo 3 de Corintios. La falta de información, la falta de conocimiento de los recursos que Él nos ha dado, nos evita tener victoria, porque no conocemos las herramientas. El enemigo viene, pero tú no te das cuenta que en ti hay un potencial espiritual, hay un potencial. ¿Y qué ocurre? Que cuando caes en el pecado o tropiezas en la misma piedra, dice la palabra que estamos contristando al Espíritu, no le estamos dejando fluir. Pero déjenme decirles algo, somos libres, lo que hay que aplicar es la promesa, hay que aplicar el conocimiento de que ya no soy esclavo del pecado, no soy esclavo de las derrotas. Dice la Biblia tajantemente que vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Esa es la pauta general que hemos de recibir, que vamos de gloria en gloria, no vamos decayendo. Eso no debe ser así. Algo está fallando en tu vida si tú no vas creciendo. Dice la palabra que cuando Ana entregó a Samuel, cuando era un bebé, en el templo, todos los años iba a llevarle una talla mayor, porque iba creciendo el hombre
hasta que se convirtió en el gran profeta. Y yo digo lo siguiente: ¿cuánto has crecido desde que te has convertido? ¿Cuántas promesas conoces de parte del Señor? ¿Qué conoces de los efectos de un nuevo nacimiento? ¿Cuál es la evidencia de un nuevo nacimiento? ¿Por qué aún continúas viviendo como hace 2 años con los mismos problemas? Falta de conocimiento y falta de dedicación en la palabra, porque la palabra es la fuente, la Biblia es la fuente del conocimiento de las promesas del Señor. Dice Juan 8:31, si mi palabra, la Biblia, si mi palabra permanece en vosotros y vosotros en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aleluya. Pero si tú no permaneces en la verdad, no vas a conocer. Si tú no permaneces en la palabra, no vas a conocer la verdad y serás esclavo de tu propia ignorancia. Y, hermanos míos, se repite mucho la frase acerca de lo negativo de la ignorancia. El apóstol Pablo dice en el capítulo 4 de Tesalonicenses: no quiero, pues, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, como aquellos que no tienen esperanza. La ignorancia no es buena. No quiero que ignoréis, porque nos espera algo grande. Tenemos una esperanza gloriosa. También dice Pablo: hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo. No quería, dice, porque no ignoramos las maquinaciones del diablo. ¿Ves? El Señor no quiere que lo ignoremos. Tenemos que profundizar el significado, las consecuencias de bendición que conlleva el hecho de entender lo que significa ser templo del Espíritu Santo. Por eso dice Pablo: ¿o no sabéis que sois templos del Espíritu Santo, el cual fuisteis sellados y que no sois vuestros? Y eso, hermanos, tiene que traer una consecuencia de progresión a una vida cristiana mejor, a pesar de los problemas, porque nadie puede evitar tener problemas en la vida, y es parte de la madurez y del crecimiento en todos los ámbitos. Ámbito matrimonial, ámbito social, economía, trabajo. Eso forma parte de nuestra vida y que Dios mismo lo usa para que entendamos que dependemos de Dios, que dependemos de Él. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dice el salmista. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Por eso es tan importante, tan serio, hermanos, que podamos tener una información clara acerca de los recursos que tenemos de parte del Señor para no caer en tentación, para ir desatándonos las cadenas, porque tenemos autoridad, potestad de ser hijos de Dios y ya no somos esclavos. Dice la Biblia que Pablo le dijo a Timoteo: porque no hemos recibido un espíritu de cobardía, no seas cobarde, sino de poder, de amor y dominio propio. Es que no puedo, es que me domina, es que aquí, es que allá. No, dice la palabra de Dios y debes de aplicarlo de verdad y creerlo de verdad, y cuando tú lo crees eso va a tener efectos en ti. Eres una millonaria espiritual, te sobran los recursos para vivir en libertad y tenemos, hermanos, dominio propio. Antes no lo teníamos, pero hoy tenemos el recurso de decir: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Todo lo puedes en Cristo. Es que me cuesta mucho orar. Pues doblégate delante de la presencia. Comienza con 5 minutos. Y sigue con 10 minutos. Y verás como sí puedes. Sí puedes. Dedícate un tiempo para leer la palabra. Que sí puedes. Que te va a hacer bien. Que la palabra no es como un libro cualquiera. No es el Quijote. La palabra es viva y eficaz. Y más cortante que una espada de doble filo, que penetra y discierne los pensamientos más ocultos y quebranta tu corazón y los tuétanos de tus huesos. ¿Y por qué es eso? Porque el rema de Dios es la palabra que salta, el rema que te habla, te transforma. ¿Verdad? Hay versículos que he leído muchas veces y de repente veo en él que hay algo especial. Es como que un rema, que es una palabra del momento que Dios me habla a mí, que es un texto para mí, porque en mi relación con Dios, a través de la Escritura, Él me habla y el rema de Dios me transforma. Amén. Hay gente que se aburre
cuando lee la Biblia porque no encuentra un rema de Dios para su vida, y es porque no estás habituado a leer la palabra. Tiene que estar acompañada de oración y una lectura, porque la palabra te va a transformar. Bendito sea el Señor. Luego está, hermanos, algo muy peligroso, y es que, me repito, y perdónenme, Génesis 6:5 dice que el designio y el pensamiento era siempre de hacer lo malo cuando habían pecado, ¿verdad? Y en nuestra mente pasan millones de pensamientos. El diablo, hermanos, te manda pensamientos negativos. No puedes. Dios no te escucha. Son sus mensajes. No vas a poder con este problema. La gente nunca cambia. Mira cómo te tratan. Y estás herida y dices que no puedes perdonar. Déjale, si el pensamiento puede venir a ti, déjalo, si no va a cambiar. Y eso te influye para que decaigas en el camino, decaigas espiritualmente. Y todo en nuestra mente. Por eso es importante que tengamos un conocimiento acerca de esto, que es muy importante. Porque dice en Proverbios que tal es el pensamiento del hombre, así él es. Según piensas, así eres tú. Según lo que tú piensas, así manifiesta lo que eres. Lo que piensas y filtras en tu mente es al final lo que vas a reflejar, ¿verdad? Por eso dice Pablo en en 2 de Corintios capítulo 10 y versículo 3, que aunque andamos en esta carne, no militamos según ella. Quiere decirse que aunque yo tenga este cuerpo mortal, lleno de debilidades y de deseos engañosos, yo no lo voy a obedecer. ¿Por qué? Porque tengo el Espíritu Santo, tengo el dominio en mí que Dios me ha dado. Tengo la autoridad de hijo, no soy esclavo de mis miembros, como decía Pablo, pero tengo una ley en mis miembros que me lleva cautivo. Ya no, ahora soy libre, porque el Espíritu Santo es una ley superior que impide que la ley de mis miembros me lleve al pecado, a la práctica del pecado. Es imposible. Dice la Biblia que los hijos de Dios no pueden practicar el pecado porque la simiente del Espíritu está en él. Eso está en el capítulo 3 de Primera de Juan. Permítanme, hermanos, que ya acabo, ¿vale? No os canso. Como decía, 2 de Corintios capítulo 10, dice, ¿lo puedes poner, por favor? Porque este texto quiero que ustedes lo puedan tocar y ver con sus ojos. Hasta el 6. 2 de Corintios 3 al 6. Esto es lo que os he dicho antes. Aunque estamos en este cuerpo, no militamos, no andamos según la carne. No, ya no, antes sí, ahora ya no. Sigue. Porque tenemos unas armas, tenemos recursos para no obedecer a la carne. Tenemos recursos y a la mente. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, son de otra naturaleza, no son una ametralladora, no es un cañón, son armas espirituales. Para la destrucción de fortalezas. ¿Qué es una fortaleza, hermanos? En nuestra mente, hablamos de la mente. Es cuando creemos algo negativo y se constituye en una barrera impresionante. Cuando tú no quieres perdonar por tiempo indefinido, en tu mente se levanta una gran muralla, una fortaleza. O cuando tienes un concepto de Dios distorsionado, eso es otra fortaleza. Y así se van acumulando informaciones que son destructivas, se convierten en fortalezas. Esa información que no es de la verdad se va aumentando y te perjudica a la hora de recibir la verdad. Son fortalezas. ¿Sigue? Nuestras armas, dice, destruyendo consejos o argumentos. El diablo te manda argumentos. ¿Como cuál? No sirves para nada, no vas a llegar a nada, tu vida espiritual no progresa, siempre lo mismo, no siento a Dios, no me ama, no me siento amado. Y son mensajes negativos que tú vas recibiendo, ¿verdad? Porque la mente siempre está ahí. Y toda altura
altivez, orgullo, la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia a Cristo. Dice en la otra versión que ante todo esto hemos de llevar todo pensamiento negativo, como os acabo de decir, pensamiento de negatividad, llevarlos a la obediencia a Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, a la palabra del Señor. ¿Por qué? Y tú me dices, es que no puedo, soy muy débil. Eso te dice el diablo en tu mente. Pero si yo leo la Biblia me dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. ¿A quién creo? ¿Al enemigo en mi mente o creo a la palabra? Él me dice que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y mi mente me dice que no puedo porque soy débil. Entonces esto lo podemos aplicar en muchas maneras. Es que no puedo perdonar. Sí puedes perdonar. ¿Por qué? Porque Romanos 5:5 dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Sí podemos amar. Entonces se reduce a una cuestión de voluntad, a una cuestión de decisión. Digo, yo voy a perdonar en el nombre de Jesús. Sienta o no sienta, yo voy a perdonar porque en mí habita el Espíritu Santo, que es amor del Padre para poderte amar a ti. Amén, iglesia. Por eso dice la Biblia que no ignoramos, sí, está en 2 Corintios 2:10, no ignoramos las maquinaciones del diablo. Pablo decía, no las ignoro. Y mira que Pablo padeció, casi le lapidan en Listra, sufrió cárceles, sufrió latigazos, pero él dice que no ignoraba las maquinaciones del enemigo. Quiero decirte con esto, hermanos, que necesitamos tener conocimiento a través de la Escritura de cómo actúa el enemigo cuando estamos en momentos flacos, en momentos de bajón. No te dejes llevar por las emociones negativas. No, sé una persona que a pesar del sentimiento negativo puede decir, no, yo lo puedo hacer porque Dios me lo ha dicho y me aferro a su palabra. Y la fe, hermanos, la fe en la palabra hará posible que seas un cristiano que vaya progresando. ¿Qué os digo con esto? Pues mira, dice la Biblia que tenemos que desear, hermanos, escuchen esto, tenemos que desear como niños recién nacidos la palabra no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Si no anhelamos la palabra como niños espirituales, no vamos a crecer. Y en vez de ir de victoria en victoria, iremos de fracaso en fracaso. Por eso yo te animo, yo te aconsejo con el amor de Dios, que comas la palabra, que la leas, que Dios te habla a través de ella. Y permite al Espíritu Santo que te vaya dando crecimiento cada año, cada momento, y que cada experiencia te sirva como una lección aplicable positivamente en tu vida privada, aplicándolas en todas las áreas de tu vida, lo social, lo conyugal y todo aquello que te rodea, en tu trabajo, hermanos. Y finalmente, ya para terminar, os quería decir algo. Yo he vivido momentos difíciles, y Javier lo sabe, experiencias de traición, de mucho dolor, donde me ha costado perdonar. Yo soy humano como ustedes. Yo, aunque predique, no creen ustedes que estoy exento de todo lo que os he predicado en esta mañana. Pero cuando yo entro en la palabra, y últimamente más que nunca, cuando veo a Jesús en la cruz y veo cuántas cosas Él me ha perdonado, yo me quebranto y caigo sobre mis rodillas para pedir perdón por retener el enojo, por retener el rencor. Y pienso, hermanos, que hemos de estar ya como una novia ataviada para su esposo, porque muy pronto viene Jesús. Europa, hermanos, y el mundo se está configurando para el último tiempo. Y es una pena que habiendo comenzado en el camino te quedes atrás. Hay que pagar un precio, hermanos. Y es un precio agradable. Dice la Biblia que su yugo es ligero, es ligera su carga y su yugo fácil de llevar.
Pero comienza, que sí puedes, hermanos. Que el diablo te dice que no, pero que sí puedes. Y verás cómo tu vida va a cambiar. Un aplauso y que Dios les bendiga. Me gustaría orar por Emilio y Aurora. ¿Os parece bien? Claro que sí. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Y me gustaría hacerlo con aceite Amén, del sí, Jordán. lo necesitamos. ¡Ay, qué bueno! Gracias, Señor. Padre, Señor, te damos gracias por la vida de Emilio y de Aurora, Señor Dios. Por la palabra que has puesto en sus corazones, Espíritu Santo. que va y que ha ido hacia nuestros corazones, Señor Dios. Te pedimos una doble gracia y una doble porción de tu Espíritu Santo para su vida, Señor Dios. Para que tú le sigas levantando, Señor, le sigas bendiciendo, le sigas ungiendo, Señor Dios. Gloria a Y tu le nombre. sigas llevando, Señor, allí a donde tú consideres oportuno, Señor. Gracias, amado Señor. Padre, dale de tu favor, Señor, y de esa palabra viva, Señor, que golpea los corazones. Sí, Señor, gracias. Padre, gracias, porque tú le has traído con bien y le vas a llevar con bien, Señor, tanto a él como a Aurora, Señor Dios. Gracias, Señor. Bendice este matrimonio, fortalécelo en fe, Señor, y sobre todo provee, Señor, de Gracias. todo lo que ellos necesitan, Señor Dios. Provéeles, oh Dios, ampliamente. Sabemos que tú eres un Dios fiel, un Dios proveedor, Señor. Sí, Señor, sí, un sí, Dios sí, sí, verdadero, un Dios de gracia. Padre, Gracias, Señor. te amamos. Sí, Señor. Y oramos por nuestros hermanos, Señor Dios, porque ellos han sido de gran bendición, no hoy, Señor, Sí, sí. sino siempre. Gracias, Siempre que han pisado esta tierra, Señor, han bendecido. Siempre que han pisado esta tierra, nos han dado una palabra de ánimo. Siempre que han pisado esta tierra, Gracias. tú has hablado por medio de ellos, Señor Dios. Por eso, Padre, toda nuestra gratitud. Me uno a la oración, Señor Dios, Gracias, que estoy Señor. levantando con todos mis hermanos, Señor Dios. Sí, Espíritu Santo. Oh Dios, hacia ellos, Señor, Gracias, Señor. pidiéndote gracias sobreabundante sobre sus vidas, sobre su casa, su hogar, sus finanzas, Señor Dios. Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria a Dios.